Un grito en la noche podía costarle todo. ¿Alguna vez has sentido que hacer lo correcto podría destruir por completo tu vida? ¿Que el precio de la decencia era tan alto que te ahogabas solo de pensarlo? Para Samuel, esa pregunta no era una abstracción filosófica, sino el aire denso y frío que respiraba cada noche en el corazón de Innovatech Solutions. El rascacielos era una bestia de acero y cristal que dormía con un ojo abierto, su alma un zumbido constante y profundo que emanaba de las salas de servidores. Un mantra tecnológico que prometía el futuro. Pero para Samuel, el futuro no era una nube de datos o un algoritmo revolucionario. Tenía el rostro, el olor y la risa de su hija de 8 años, Maya. Él era el director de una orquesta nocturna y solitaria, donde sus únicos instrumentos eran un carro de limpieza cuyas ruedas chirriaban una melodía melancólica por los pasillos desiertos, y una mopa que se deslizaba sobre el mármol reluciente con la cadencia de una canción de cuna. Cada movimiento, cada músculo de su espalda que protestaba en silencio, cada bolsa de basura que anudaba y reemplazaba, era una nota compuesta para ella. Era una sinfonía de sacrificio que se pagaba con el sudor de su frente, y se medía en la tranquilidad del sueño de su hija. El olor a desinfectante de limón, agudo y químico, se había convertido en el perfume de su devoción. Se adhería a su uniforme azul, se metía bajo sus uñas, pero él se aseguraba de que esa frontera olfativa nunca fuera cruzada. Al llegar a casa, antes de abrazarla, se despojaba de la piel del trabajador nocturno, y se envolvía en el aroma del hogar. Un universo donde el aire olía a cacao caliente, al grafito de los lápices con los que Maya dibujaba mundos fantásticos, y al dulce perfume del champú de su pelo. Samuel se movía por ese edificio como un fantasma funcional, una sombra necesaria cuya existencia solo se confirmaba por la ausencia de desorden a la mañana siguiente. Pero él, desde su invisibilidad, lo veía todo, y lo que más veía era la promesa de un mañana mejor para su pequeña, un mañana que ahora pendía de un hilo. Él conocía los secretos que guardaban aquellas paredes de cristal mejor que nadie. No los secretos de las juntas directivas ni las estrategias de mercado, sino los secretos humanos, las pequeñas grietas en las fachadas impecables de los hombres y mujeres que gobernaban ese imperio tecnológico. Observaba sus trajes de miles de euros, arrugados por el cansancio al final del día. Escuchaba fragmentos de conversaciones sobre cifras que podrían cambiar el destino de un país, dichas con una mezcla de arrogancia y pánico. Y veía la tensión grabada en sus mandíbulas, en el temblor casi imperceptible de una mano que sostenía un café. Eran los generales de un ejército invisible, y Samuel era el encargado de limpiar el campo de batalla después de cada contienda diaria. Historias como la de Samuel, la de un hombre que lo da todo en silencio por los suyos, ocurren cada día, en cada rincón del mundo, quizás muy cerca de ti. Comenta desde donde nos ves, y pulsa en suscribirse ahora. Es gratis, y no sales del vídeo. Y entre todas esas figuras de poder, había una que no encajaba. Una pequeña alma solitaria que Samuel había adoptado en la distancia. Leo. El hijo del CEO. El legendario y temido señor Alistair Finch. Un niño de la misma edad que Maya, pero cuyos ojos serios y profundos cargaban con una soledad que a Samuel le resultaba dolorosamente familiar. A menudo, Leo esperaba a su padre en el vestíbulo principal, un espacio grandioso y frío diseñado para impresionar, no para acoger. Se sentaba en un sofá de diseño italiano, tan grande que sus pequeños pies no llegaban al suelo, y se sumergía en el universo brillante de una tablet, dibujando con una concentración feroz mientras el mundo de los adultos giraba a su alrededor, ciego a su presencia. Samuel sentía una punzada de empatía cada vez que lo veía, una conexión inexplicable que trascendía sus mundos opuestos. En la figura encogida de Leo, veía a su propia Maya esperando pacientemente a que él terminara su turno, y un instinto protector, casi paternal, le impulsaba a limpiar siempre con un esmero adicional la zona donde el niño se sentaba, como si al pulir el cristal de la mesa o alinear los cojines pudiera, de alguna manera, aliviar un poco la soledad del pequeño. Era un gesto silencioso, invisible, un pequeño acto de bondad en un mundo que parecía haber olvidado cómo mirar a sus niños. Pero aquella noche, la coreografía silenciosa y predecible de la rutina se hizo añicos. Una lluvia fina y persistente había comenzado a caer sobre la ciudad, golpeando los inmensos ventanales del vestíbulo con un murmullo constante, como si el cielo estuviera susurrando una advertencia. El sonido envolvía el espacio en una atmósfera íntima y a la vez melancólica. Samuel estaba en la entrada, puliendo las puertas giratorias de latón.
Una tarea que requería paciencia, y un movimiento circular y repetitivo que le permitía desconectar su mente. Su reflejo, distorsionado por la curvatura del metal, se movía con él, una versión alargada y fantasmagórica de sí mismo. Fue entonces, en uno de esos giros, cuando su mirada captó un movimiento anómalo al otro lado del cristal. Era Leo. Salía del edificio hacia la zona de aparcamiento reservada para la alta dirección, un área a la que Samuel solo accedía para vaciar las papeleras. Era mucho más tarde de lo habitual. El reloj de la pared marcaba casi las 11. El niño caminaba con la cabeza gacha, usando su pequeña mochila de superhéroes como un escudo improvisado contra la llovizna que empapaba el asfalto y hacía brillar las luces de la ciudad como joyas borrosas. Y entonces apareció el coche. Se deslizó desde la oscuridad de la calle, sin hacer apenas ruido, un vehículo de lujo, de un color negro tan profundo que parecía absorber la luz a su alrededor. No llevaba ningún distintivo de Innovatec, y no era desde luego el coche con chofer que solía recoger al niño cada noche. Se detuvo con una suavidad depredadora junto al bordillo, a escasos centímetros de donde Leo se había detenido, indeciso. La ventanilla del copiloto comenzó a bajar, una lenta y silenciosa boca negra que se abría en la noche, y Samuel sintió como un escalofrío le recorría la espalda, un presentimiento helado que no supo de dónde venía pero que le gritaba que algo estaba terriblemente mal. El corazón de Samuel comenzó a latir con una fuerza desbocada, un tambor sordo contra sus costillas. Se quedó inmóvil, con el paño de pulir suspendido en el aire, sus nudillos blancos por la presión. A través del cristal y la cortina de lluvia, la escena se desarrollaba como una pesadilla en cámara lenta. No podía oír las palabras, el sonido estaba ahogado por el cristal y el murmullo de la lluvia. Pero no lo necesitaba. El lenguaje corporal era un grito en sí mismo. Vio la sonrisa del conductor. Un destello de dientes demasiado blancos en la penumbra del vehículo. No era una sonrisa amable. Era demasiado amplia, demasiado insistente. Una máscara de cordialidad que no llegaba a unos ojos que Samuel intuyó fríos y calculadores. Vio el gesto de la mano del hombre. Una invitación a entrar que era más una orden sutil que una sugerencia. Y, sobre todo, vio a Leo. El pequeño cuerpo del niño se había puesto rígido, como un animalito que detecta la presencia de un depredador. Un pie dio un diminuto paso hacia atrás, un movimiento instintivo de retirada, pero el otro parecía anclado al suelo por una mezcla de confusión y una obediencia infantil mal entendida. Su rostro, pálido bajo las luces anaranjadas del aparcamiento, era un lienzo de duda y un miedo incipiente. El instinto de Samuel, afilado por años de proteger a Maya en un mundo que no siempre es amable con los inocentes, se disparó como una alarma ensordecedora. Cada fibra de su ser, cada nervio, cada célula de su cuerpo de padre, reconoció el peligro, con una claridad eléctrica, tan real y tangible como el frío del metal que aún sostenía en su mano. La escena era un cuadro perfecto de vulnerabilidad a punto de ser explotada, un susurro venenoso en la noche que solo él parecía estar escuchando. El mundo seguía girando, los coches pasaban por la avenida lejana, pero en ese pequeño rincón del universo, el tiempo se había detenido, expectante. Un segundo. Eso fue todo lo que duró la duda, pero en ese instante helado, un universo de miedo se abrió bajo los pies de Samuel. La parálisis le atenazó la garganta, un nudo frío y con sabor a metal. Él era el hombre de la limpieza. Un hombre negro. Un uniforme azul. En un espacio de poder abrumadoramente blanco, donde su valor se medía por lo impecable de los suelos y lo vacías que estuvieran las papeleras. Su invisibilidad era su armadura, su salvoconducto para navegar por aquel mundo sin ser una amenaza, sin ser notado. Romper esa regla no escrita, gritarle al hijo del hombre más poderoso del edificio, no era solo una falta de protocolo, era hacerse visible de la peor manera posible, era invitar al juicio, a la sospecha. Sabía, con la certeza que le habían dado 40 años de vida, cómo las apariencias podían condenarle. En la mente de alguien como el señor Finch, un empleado de limpieza negro corriendo y gritando hacia su hijo, podría ser interpretado de 1000 maneras, y ninguna de ellas sería favorable. Podría ser visto como una agresión, un ataque, una locura. Y la consecuencia era una caída al abismo. Perder su trabajo no era solo perder un sueldo. Era perder el techo sobre la cabeza de Maya, la comida de su plato, los lápices de colores con los que construía sus sueños. Era perder la seguridad que él construía para ella cada noche, con sus manos callosas y su espalda dolorida.
El miedo era una bestia real, con garras y dientes, y le susurraba al oído que no se moviera, que mirara hacia otro lado, que fingiera no haber visto nada. Que sobreviviera. Porque sobrevivir era su primer deber como padre. Pero entonces, a través de la lluvia, sus ojos se encontraron de nuevo con el rostro de Leo, y la bestia del miedo se encontró con un dragón. En el rostro pálido y asustado de Leo, bajo las luces anaranjadas del aparcamiento, Samuel ya no vio al hijo de un millonario. Vio el rostro aterrorizado de su propia hija. Vio a Maya. Y en ese instante, el amor de padre, una fuerza primordial e innegociable, aniquiló por completo el miedo del empleado. No hubo más cálculo, no hubo más duda. Solo hubo acción. El paño de pulir cayó de su mano, aterrizando sobre el mármol con un ruido sordo y húmedo que fue el pistoletazo de salida. Empujó la pesada puerta de cristal con una fuerza que no sabía que poseía, haciendo que el marco temblara, y el mecanismo gimiera en protesta. El aire frío y húmedo de la noche le golpeó en la cara, un bautismo repentino que le devolvió al mundo real. Y corrió. Corrió sobre el asfalto mojado, sus botas de trabajo chapoteando en los charcos, el uniforme oscureciéndose al instante por la lluvia. Su voz, normalmente baja y reservada, un murmullo respetuoso en los pasillos del poder, rasgó el silencio de la noche corporativa con una autoridad que nadie en ese edificio le había escuchado jamás. Fue un grito que no nació en su garganta sino en lo más profundo de su alma de protector, un rugido que llevaba el peso de todo su amor y todo su miedo. «No te metas en ese coche». El grito retumbó entre los pilares de hormigón, una onda de choque sónica que lo detuvo todo. El conductor del coche se sobresaltó, su sonrisa falsa desvaneciéndose. Leo se congeló, girándose hacia Samuel con los ojos desorbitados por el shock y un incipiente alivio. En ese preciso instante, las luces cegadoras de otro vehículo iluminaron la escena como un foco teatral. Era el coche del señor Finch. Llegaba justo para presenciar una imagen caótica e incomprensible. Un empleado de la limpieza, empapado por la lluvia, agarrando con firmeza el brazo de su hijo, mientras el coche sospechoso aceleraba y desaparecía en la oscuridad. El señor Finch salió de su vehículo, su rostro una máscara de furia y confusión, y su mirada, afilada como un cuchillo, no se clavó en el coche que huía, sino en la mano callosa y oscura de Samuel, sobre la piel pálida del brazo de su hijo. El silencio que siguió al grito fue más denso y pesado que cualquier ruido. Un vacío cargado de tensión, de prejuicios, y de un destino que acababa de cambiar para siempre. El silencio que cayó sobre el aparcamiento era un universo en sí mismo. Un agujero negro que se tragaba el sonido de la lluvia, el murmullo lejano de la ciudad, e incluso el latido furioso del corazón de Samuel. Era el silencio que precede al veredicto, denso y cargado de electricidad estática. Cada gota de lluvia que resbalaba por el rostro del señor Finch, parecía trazar un mapa de su furia contenida. Sus ojos, dos esquirlas de hielo, no veían a un salvador, no veían a un hombre asustado que había actuado por instinto. Veían una anomalía, una pieza fuera de lugar en su mundo perfectamente ordenado. Veían la mano de un empleado de la limpieza sobre el brazo de su heredero. Era una imagen que su mente, entrenada para ver amenazas en los balances y debilidades en los contratos, no podía procesar de otra manera, que no fuera como una agresión. En un mundo gobernado por las apariencias, ¿puede la verdad abrirse paso a gritos? ¿O está condenada a susurrar, esperando que alguien se detenga a escucharla por encima del estruendo de los prejuicios? La voz del señor Finch cortó el aire, no como un trueno sino como el chasquido de un látigo. Fría, precisa, letal. Suelta a mi hijo. No era una petición. Era una orden que no admitía réplica. Una afirmación de propiedad y poder. Cada sílaba era una microhumillación, un recordatorio brutal del abismo que los separaba. Samuel retiró la mano como si el brazo de Leo quemara, un gesto torpe y apresurado que solo parecía confirmar su culpabilidad. El señor Finch se arrodilló junto a Leo, ignorando por completo a Samuel como si ya no existiera. Su cuerpo se convirtió en un escudo, sus manos recorriendo los hombros y brazos de su hijo, buscando un daño invisible, una herida que solo existía en su mente. El cerebro del CEO, una máquina de calcular riesgos y beneficios, ya había llegado a una conclusión. Asterisco. Esto es lo que pasa cuando se pierde el control del entorno asterisco. No era un pensamiento sobre secuestradores o peligros externos. Era un pensamiento sobre Samuel. Sobre el orden violado.
sobre la intrusión de un extraño en su círculo más sagrado. Para Alistair Finch, el mundo era un tablero de ajedrez, y una pieza de limpieza se había movido de forma impredecible, amenazando a su rey. Y esas piezas simplemente se eliminan del tablero. Finch se puso en pie. Su traje a medida, apenas salpicado por la lluvia, era una armadura impecable. Se giró hacia Samuel, y por un instante, sus miradas se cruzaron. En los ojos de Finch no había ni una pizca de duda, ni rastro de gratitud. Solo un desprecio gélido, y una determinación implacable. Samuel abrió la boca para intentar explicar, para dar forma al caos con palabras, pero el señor Finch ya había sacado su teléfono. No le miraba a él, sino a través de él. Marcó un número con una eficiencia mecánica. Seguridad. Vestíbulo principal. Ahora. Colgó. La sentencia había sido dictada. 2 guardias de seguridad, con uniformes tan pulcros como el del propio Finch, aparecieron con una rapidez casi fantasmal. No hicieron preguntas. Sus rostros eran máscaras de profesionalidad impasible. Uno de ellos se situó a cada lado de Samuel, sin llegar a tocarle, pero su presencia era un muro invisible que le aprisionaba. Comenzaron a caminar, escoltándole de vuelta al interior del edificio, de vuelta a los pasillos que él conocía como la palma de su mano, pero que ahora se sentían como el corredor de la muerte. Cada paso sobre el mármol reluciente era un martillazo en el ataúd de su vida. Veía su reflejo en el suelo impoluto, un hombre empapado y derrotado, y solo podía pensar en Maya, en su risa, en la promesa que le hacía cada mañana. Una promesa que ahora se había hecho añicos. Lo llevaron directamente a la cima del rascacielos, a la oficina del CEO. Un santuario de cristal y acero con vistas a toda la ciudad. Para Samuel, era el fin. La puerta se abrió, y uno de los guardias le indicó con un gesto que entrara. Esperaba encontrar al señor Finch solo, listo para despedirle, quizás, para acusarle de algo inimaginable. Pero la escena que le recibió le heló la sangre, y luego se la devolvió al cuerpo con la fuerza de un desfibrilador. Alistair Finch estaba de pie junto a su enorme escritorio de caoba. Y a su lado, sentado en la imponente silla de cuero, estaba Leo. El niño no lloraba. Tenía la tablet en sus manos, y su rostro estaba iluminado por el brillo de la pantalla. Al ver entrar a Samuel, Leo levantó la vista. Sus ojos, serios y profundos, se encontraron con los de Samuel. Entonces, con un movimiento lento y deliberado, giró la tablet hacia su padre. En la pantalla no había un juego ni un vídeo. Había un dibujo. Un retrato increíblemente detallado, hecho con trazos infantiles pero con una memoria fotográfica asombrosa, del hombre del coche. La sonrisa demasiado amplia, los ojos fríos, todo estaba allí. Leo señaló la pantalla con su pequeño dedo. Y luego, su voz, clara y firme en el silencio de aquella oficina en la cima del mundo, pronunció las 5 palabras que lo cambiaron todo. Papá, él me ha salvado. Si este giro te ha sorprendido, deja tu like y ayuda a que la historia llegue más lejos. No dejes que esta historia se detenga aquí. Compártela con alguien que necesita escuchar esto ahora mismo. El eco de esas 5 palabras, papá, él me ha salvado, se quedó flotando en el aire de la oficina, más poderoso que cualquier orden ejecutiva. Por un instante, el único sonido fue el zumbido casi inaudible del rascacielos, el corazón de la bestia de cristal que de repente parecía contener la respiración. La máscara de furia de Alistair Finch no se desvaneció, se resquebrajó. Un temblor casi imperceptible recorrió su mandíbula. Sus ojos, antes 2 fragmentos de hielo, parpadearon, perdiendo su filo letal mientras se movían del dibujo increíblemente preciso en la tablet al rostro empapado y exhausto de Samuel. Por primera vez, no veía a un empleado fuera de lugar. Veía al hombre del que su hijo acababa de decir que le había salvado la vida. El mundo se inclinó sobre su eje. El poder, el dinero, el estatus, todo se disolvió ante la verdad cruda y simple dibujada por la mano de un niño. Samuel, que había estado esperando el golpe de gracia, sintió que el suelo bajo sus pies dejaba de ser un abismo para volverse, de nuevo, tierra firme. La mirada de Finch sobre él, ya no era la de un juez, sino la de un hombre que se enfrenta a una deuda imposible de calcular. El prejuicio había sido derrotado por un dibujo, y el amor de un padre había encontrado un eco inesperado en otro. No dejes que esta historia se detenga aquí.
Compártela con alguien que necesita escuchar esto ahora mismo. El eco de esas 5 palabras, papá, él me ha salvado, se quedó flotando en el aire de la oficina, más poderoso que cualquier orden ejecutiva, más pesado que el acero del propio rascacielos. Por un instante, el único sonido fue el zumbido casi inaudible del edificio, el corazón de la bestia de cristal que de repente parecía contener la respiración. La máscara de furia de Alistair Finch no se desvaneció, se resquebrajó. Un temblor casi imperceptible recorrió su mandíbula mientras su mirada, antes 2 fragmentos de hielo, parpadeaba, perdiendo su filo letal. Sus ojos se movían del dibujo increíblemente preciso en la tablet al rostro empapado y exhausto de Samuel, y de vuelta a su hijo. Por primera vez, no veía a un empleado fuera de lugar. Veía al hombre del que su hijo acababa de decir que le había salvado la vida. El mundo se inclinó sobre su eje. El poder, el dinero, el estatus, todo se disolvió ante la verdad cruda y simple, dibujada por la mano de un niño, y pronunciada con una convicción inquebrantable. Samuel, que había estado esperando el golpe de gracia, sintió que el suelo bajo sus pies dejaba de ser un abismo para volverse de nuevo tierra firme. La mirada de Finch sobre él, ya no era la de un juez, sino la de un hombre que se enfrenta a una deuda imposible de calcular. El señor Finch, un hombre acostumbrado a dominar cualquier situación, se vio por un segundo completamente perdido. Pero su cerebro, entrenado para la acción, reaccionó. Dejó con una delicadeza inusitada la tablet sobre la mesa, se agachó para mirar a su hijo a los ojos, y le dijo con una voz extrañamente suave: «Buen trabajo, Leo. Muy buen trabajo». Luego se levantó y su cuerpo se tensó de nuevo, pero la energía había cambiado. Ya no era la furia del prejuicio, sino la furia helada de un padre cuyo cachorro había sido amenazado. Cogió su teléfono y su voz, al hablar, ya no era un látigo, sino la hoja de un bisturí, afilada, precisa, letal. Quiero una foto de este dibujo, distribuida a todo mi equipo de seguridad. Bloquead todas las salidas de la ciudad. Revisad cada cámara desde aquí hasta un radio de 10 kilómetros. Quiero saber quién conducía ese coche antes de que salga el sol. El obstáculo para Samuel ya no era la ira de Finch, sino algo mucho más extraño. Su gratitud, un territorio desconocido, y mucho más intimidante. Mientras Finch daba órdenes con una eficiencia aterradora, su mente trabajaba en un segundo plano, procesando la verdad que le había golpeado en la cara. Este hombre. Este hombre al que no le habría dedicado ni un segundo de mi tiempo, al que mi cerebro había clasificado y descartado como parte del mobiliario, vio lo que yo no vi. Estuvo donde yo no estuve. Mi red de seguridad, mis protocolos, mi chofer, mi fortuna, todo falló. Y al final, fue un hombre con una mopa, un padre, quien protegió lo único que realmente me importa en este mundo. Era una revelación humillante, una grieta en los cimientos de su universo. Se dio cuenta de que su poder le había hecho ciego. La adrenalina que había impulsado a Samuel a correr por el asfalto mojado se disipó de golpe, dejando tras de sí un agotamiento profundo y un frío que le calaba hasta los huesos. El agua de su uniforme goteaba sobre una alfombra que probablemente costaba más de lo que él ganaba en un año. Escuchaba al señor Finch movilizar un ejército privado por teléfono, y se sentía más pequeño e invisible que nunca. El alivio inicial se estaba convirtiendo en un pánico sordo. No pertenecía a ese lugar, a esa estratosfera de poder y peligro. Solo quería el olor a cacao caliente y el sonido de los lápices de malla sobre el papel. Por un instante, quiso decir: «Ya he hecho mi parte, por favor, déjenme ir a casa». Quiso volver a su mundo, a su sinfonía silenciosa, lejos de los ojos de un rey que acababa de descubrir que su castillo no era inexpugnable. Cuando el señor Finch colgó el teléfono, el silencio volvió a caer, pero esta vez era diferente. Era un silencio expectante, lleno de cosas no dichas. Se giró lentamente hacia Samuel. No había rastro de la arrogancia de antes. Su mirada era directa, desnuda, y por primera vez, Samuel vio al hombre detrás del CEO, un padre aterrorizado. Finch dio un paso hacia él, se detuvo y con una voz ronca por la emoción contenida, dijo algo que Samuel jamás habría esperado oír. «Mi hijo. Él es todo lo que tengo». La frase, tan simple, tan humana, era una confesión, una rendición, era el puente que se construía sobre el abismo que los separaba. Si estás sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios para que yo lo sepa. Aquel puente de 3 palabras,
Él es todo. Se quedó suspendido sobre el abismo que los había separado. Samuel, de pie en medio de una oficina que valía más que su vida entera, con el agua de la lluvia y del miedo goteando sobre una alfombra persa, se sintió atrapado en un silencio que pesaba más que la furia de antes. Era el silencio de la deuda. Una deuda que él nunca pidió, y que Alistair Finch no sabía cómo pagar. ¿Qué se le dice a un hombre así? ¿De nada? ¿No se preocupe? Las palabras se sentían baratas, inútiles. Samuel solo quería desaparecer, volver a su mundo de pasillos vacíos, y a la promesa del abrazo de Maya, al amanecer. Estaba en un callejón sin salida emocional, frente a un poder tan inmenso que su gratitud era casi tan aterradora como lo había sido su ira. Entonces, Alistair Finch hizo lo único que sabía hacer, tomar una decisión. Su mirada se desvió del rostro de Samuel hacia la ventana panorámica, hacia el tapiz de luces de la ciudad que gobernaba desde aquella atalaya. Y en ese instante, lo comprendió. No se trataba de dinero. No se podía poner precio a la vida de un hijo. Se trataba de tiempo. Se trataba de noches. Se giró de nuevo hacia Samuel, y su voz, por primera vez, sonó despojada de toda autoridad, casi vulnerable. «Usted tiene una hija, ¿verdad?» Samuel asintió, confundido. «No quiero que vuelva a pasar una sola noche más limpiando los errores de otros mientras ella duerme», continuó Finch, con una nueva determinación en su voz. «A partir de mañana, usted ya no trabaja para la empresa de limpieza. Trabaja para mí. Quiero que sea mis ojos y mis oídos en este edificio, pero durante el día, quiero que su instinto, el que vio lo que nadie más vio, proteja este lugar. Quiero que vaya a casa a cenar con su hija. Todas las noches». Las palabras golpearon a Samuel con la fuerza de una ola. Gerente de operaciones diurnas. Un sueldo que multiplicaba por 10 el suyo. Un seguro médico que cubriría cualquier cosa. Horario de oficina. Noches en casa. Fines de semana libres. Cada palabra era un ladrillo de oro en la construcción de un futuro que él solo se había atrevido a soñar en sus momentos más agotados. El aire pareció volverse denso, difícil de respirar. Miró sus manos, callosas y agrietadas por los productos químicos, y luego miró las luces de la ciudad. Cada una de esas luces era un hogar, una historia, y la suya, la de su pequeña Maya, acababa de cambiar para siempre. El dique de contención que había construido durante años, para soportar el cansancio, la soledad y el sacrificio, se rompió. Una única lágrima, caliente y rebelde, se abrió paso por su mejilla, trazando un surco limpio sobre la piel cansada. No dijo nada. No podía. Solo asintió lentamente, un movimiento que contenía el peso de 1000 noches de trabajo y un océano de gratitud. El señor Finch vio el asentimiento y entendió. Cogió el teléfono de su escritorio. Su voz volvió a ser la del CEO, eficiente y cortante. «Quiero el contrato de Samuel». Hizo una pausa, mirando a Samuel directamente a los ojos, preguntando sin preguntar. «Samuel Morales», susurró él. «El contrato de Samuel Morales como gerente de operaciones diurnas en mi mesa a las 8 de la mañana. Y envíen ahora mismo uno de mis coches a la entrada principal». Colgó. Se acercó a Samuel y, en un gesto que rompió todas las barreras de clase y poder que existían entre ellos, le puso una mano en el hombro empapado. «Váyase a casa, Samuel, su hija le está esperando». Mientras el ascensor de cristal descendía en silencio, Samuel veía cómo las luces de la ciudad se acercaban, cómo el mundo volvía a su tamaño real. Ya no las veía desde la cima como un espectador invisible, sino como parte de ellas. Se dio cuenta de que su valor nunca había estado en el uniforme que vestía ni en la mopa que empujaba, sino en el corazón de un padre dispuesto a arriesgarlo todo por un niño asustado. Porque al final del día, bajo los trajes de 1000 euros o los uniformes de trabajo, todos hablamos el mismo idioma, el del amor que sentimos por nuestros hijos. Un idioma que aquella noche había resonado más fuerte que el poder y el dinero. El botón rojo de suscripción está aquí debajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia. Al salir del edificio, la lluvia fina seguía cayendo, pero ya no se sentía fría. Parecía un bautismo, el agua que limpiaba el pasado, y daba la bienvenida a un nuevo comienzo. El coche negro y reluciente que le esperaba no era una amenaza en la oscuridad, sino una promesa de luz.
Mientras se alejaba de Innovatech Solutions, dejando atrás la silueta del gigante de cristal, Samuel no miró atrás. Miraba hacia adelante, hacia el olor a cacao caliente, hacia los lápices de colores, y hacia el abrazo que, por primera vez en mucho tiempo, no tendría que esperar hasta el amanecer. Iba a casa. El botón rojo de suscripción está aquí debajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia. El hombre de la sonrisa demasiado amplia no llegó muy lejos. El dibujo de un niño de 8 años, detallado con una memoria aterradora, se convirtió en el retrato robot más eficaz de la historia del departamento de policía. La red que intentó secuestrar a Leo fue desmantelada antes de que la ciudad despertara del todo. La justicia, a veces, se mueve a la velocidad de la furia de un padre poderoso. Pero el cambio más profundo no ocurrió en los juzgados, sino en los pasillos de Innovatech Solutions. Alistair Finch no se convirtió en un hombre nuevo de la noche a la mañana. Los imperios no se ablandan tan fácilmente. Pero algo en la arquitectura de su alma se había reajustado. Empezó a ver a las personas, no solo a los empleados. Creó la Fundación Maya y Leo, un fondo de becas para los hijos de todos los trabajadores de la empresa, desde el consejo de administración hasta el último contratista. Y cada mañana, al cruzarse con Samuel Morales en el vestíbulo, su nuevo gerente de operaciones diurnas, le saludaba por su nombre, con una mirada que contenía un respeto que el dinero no podía comprar. Para Samuel, el cambio fue más silencioso, pero infinitamente más profundo. El olor a desinfectante de limón desapareció de su piel para siempre, reemplazado por el aroma permanente de la cena casera, y el grafito de los lápices con los que Maya seguía dibujando mundos fantásticos, ahora con su padre a su lado para verlos nacer. Aquella noche, un hombre invisible había demostrado que el verdadero poder no reside en la cima de un rascacielos, sino en el coraje de un corazón de padre. Un recordatorio de que los héroes más grandes a menudo no llevan capa, sino un uniforme de trabajo, y que un solo acto de decencia, un grito en la noche, puede reescribir no solo un destino, sino el mundo entero.